La luz tenue del hospital se filtraba a través de las persianas, bañando la habitación en un brillo suave y estéril. Desperté lentamente, con la cabeza pesada y el cuerpo dolorido, como si hubiera sido aplastada por una prensa. Mi brazo derecho estaba envuelto en un yeso rígido, desde el hombro hasta la muñeca, y sentía el peso de las vendas apretadas alrededor de mi abdomen y mi cara. Cada movimiento, incluso el más pequeño, enviaba pinchazos de dolor por mi cuerpo, pero estaba viva. Estoy viva. El pensamiento era un alivio, pero también una carga. Mis ojos recorrieron la habitación, paredes blancas, una cama sencilla, el pitido constante de un monitor a mi lado. Y allí, sentado en una silla junto a la cama, estaba Denji. Estaba inclinado hacia adelante, con un cuchillo pequeño en la mano, cortando torpemente una manzana. La piel roja caía en tiras desiguales al suelo, y él fruncía el ceño, concentrado, como si pelar una manzana fuera la misión más importante de su vida. Había algo reconfortante en verlo allí, con su chaqueta desaliñada y el cabello revuelto, murmurando para sí mismo mientras luchaba con la fruta. Cuando notó que mis ojos estaban abiertos, su rostro se iluminó con una sonrisa amplia y genuina. Coven. Joder, por fin despiertas. Exclamó, dejando caer el cuchillo y la manzana en una bandeja cercana con un ruido metálico. Se inclinó hacia mí, sus ojos brillando de alivio. Me tenías preocupado, ¿sabes? Estuviste fuera de combate 3 días enteros. Parpadeé, aturdida, intentando procesar sus palabras. ¿3 días? Mi garganta estaba seca, y cuando intenté hablar, solo salió un murmullo ronco. Denji se acercó más, todavía sonriendo, pero había algo en su expresión, una sombra de preocupación que no podía ocultar del todo. Tranquila, ninja, estás bien ahora. Dijo, suavizando la voz. Ya hice todo lo que había que hacer. Llevé el fragmento del demonio pistola a seguridad pública, le conté a Makima lo que pasó, aunque, estuvo mirando raro. Se rascó la nuca, frunciendo el ceño. No sé, siempre me pone los nervios de punta con esa sonrisa suya. Me dio escalofríos. El nombre de Makima hizo que mi estómago se apretara, y un eco de esa visión, la puerta, el disparo pasó por mi mente. Pero estaba demasiado cansada para dejar que me consumiera. En cambio, miré a Deji, que seguía parloteando, y sentí una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Estuvo aquí. Se quedó. La idea era tan extraña, tan ajena, que casi no sabía cómo procesarla. Oye, ¿tienes hambre? Preguntó de repente, levantando un trozo de manzana que había cortado con torpeza. Lo sostuvo frente a mí, con una sonrisa tonta. No soy chef, pero esta manzana está buena, te lo juro. Mis mejillas se calentaron, pero no por vergüenza. Había algo en su gesto, en la forma despreocupada en que me ofrecía la comida, que me hizo sentir segura. Por primera vez, no dudé. No me preocupé por parecer débil o patética. Simplemente abrí la boca, dejando que Deji pusiera el trozo de manzana en ella. El sabor era dulce, fresco, y mientras masticaba lentamente, una sonrisa leve se formó en mis labios. No era la sonrisa temblorosa de siempre, llena de nervios. Era tranquila, genuina, como si una parte de mí, la que siempre estaba tensa, finalmente se hubiera relajado. Gracias, Deji. Murmuré, mi voz aún débil pero cálida. Lo miré, sentado allí con su sonrisa tonta, y sentí que el peso de mi infancia, de la soledad, de las palabras crueles de mis padres, se aligeraba un poco más. No estaba sola. No ahora. Deji se rió, cortando otro trozo de manzana con más entusiasmo que habilidad. De nada, ninja. Pero no te acostumbres, ¿eh? Cortar manzanas es un trabajo duro. Bromeó, guiñándome un ojo. Reí bajito, un sonido que apenas reconocí como mío. Mientras comía otro trozo de manzana que Denji me ofrecía, el pitido del monitor y el dolor en mi cuerpo parecían desvanecerse. El sabor dulce de la manzana aún estaba en mi boca, y cada bocado que Denji me ofrecía con su torpe entusiasmo me hacía sentir un poco más anclada al momento. Él estaba sentado a mi lado, en esa silla incómoda junto a la cama, cortando otro trozo de manzana con una concentración exagerada, como si fuera una tarea de vida o muerte. Su chaqueta estaba arrugada, y el cuchillo temblaba ligeramente en su mano, pero no podía evitar sonreír al verlo. Había algo en su presencia, en su forma despreocupada de estar ahí, que hacía que el peso en mi pecho se aligerara. Mastiqué lentamente, mis ojos fijos en el trozo de manzana que Deji sostenía, pero mi mente estaba en otro lugar.
Las palabras de mi infancia, las sombras de mi soledad, seguían flotando en mi cabeza, pero ahora se mezclaban con algo nuevo: la calidez de este momento, la certeza de que alguien estaba aquí, conmigo. Miré a Deji, y antes de que pudiera detenerme, las palabras comenzaron a salir, temblorosas pero honestas. Deji. Murmuré, mi voz baja, casi ahogada por el pitido del monitor. Él levantó la vista, con una ceja arqueada y una sonrisa curiosa. Yo. Siempre he estado sola. Toda mi vida. Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta, pero seguí hablando. Mis hermanos se fueron, uno por uno, y mis padres. Nunca les importé. Siempre fui la que sobraba, la que no era suficiente. Nadie. Nadie nunca se preocupó por mí. Nadie se quedó. Hice una pausa, mirando el yeso en mi brazo derecho, inmóvil y pesado. Mis dedos de la mano izquierda, aún libres de vendas, se movieron casi por instinto, rozando suavemente la superficie áspera del yeso. Era un gesto pequeño, pero me dio el valor para continuar. Levanté la vista, encontrando los ojos de Denji, y por primera vez, no sentí la necesidad de apartar la mirada. Pero entonces te conocí. Dije, mi voz más firme ahora, aunque todavía temblaba un poco. Tú, eres diferente. Te quedaste. Te preocupaste. Cuando me cargaste, cuando peleaste a mi lado, cuando estás aquí ahora. Mis mejillas se calentaron, pero no me detuve. Eres mi primer amigo, Deji. Mi único amigo. Y, te quiero bastante por eso. Las palabras colgaron en el aire, pesadas pero liberadoras. Mi corazón latía rápido, pero no era miedo. Era algo más cálido, más vivo. Una sonrisa se formó en mis labios, no la sonrisa temblorosa y nerviosa de siempre, sino una más normal, más confiada. Una sonrisa que sentía como mía, por primera vez en mucho tiempo. Deji parpadeó, sorprendido, con el cuchillo y la manzana congelados en sus manos. Por un momento, no dijo nada, y temía haber dicho demasiado. Pero entonces, su rostro se iluminó con esa sonrisa tonta y brillante que siempre llevaba, y se rió, un sonido fuerte y genuino que llenó la habitación. Joder, Coveney, eso fue intenso. Dijo, rascándose la nuca, pero sus ojos brillaban con algo suave, algo cálido. Pero, oye, ¿sabes qué? Tú también eres mi amiga. Y no voy a dejar que mi ninja favorita ande sola, ¿entendido? Levantó otro trozo de manzana, ofreciéndomelo con un guiño. Además, alguien tiene que asegurarse de que comas algo. Reí, un sonido suave pero claro, mientras aceptaba el trozo de manzana. Lo mastiqué lentamente, sin apartar la vista de Denji. Sus palabras, su risa, su presencia. Todo eso era como un ancla, manteniéndome en este momento, en este lugar donde no estaba sola. Mi mano izquierda volvió a rozar el yeso, pero esta vez no sentí el peso de la herida. Sentí la ligereza de saber que, por primera vez, tenía a alguien que se quedaría. Gracias, Deji. Dije, mi sonrisa creciendo un poco más. Por todo. Deji se encogió de hombros, cortando otro trozo de manzana con su torpeza habitual. No hay de qué. Solo no te duermas otra vez, ¿eh? Que todavía tenemos que ir por ese takoyaki cuando salgas de aquí. Asentí, riendo bajito, mientras el calor en mi pecho crecía. Deji se recostó en la silla, balanceándola sobre dos patas mientras jugaba con el cuchillo en la mano, claramente aburrido de cortar manzanas. Oye, Coveney, ¿sabes qué? Finalmente regresó aquí al departamento y lo primero que hizo Power fue robarle su comida que recién cocinó. Se rió, rascándose la nuca. Aunque, no sé, Power ha estado menos insoportable últimamente. O tal vez soy yo el que ya no le presta atención. Sonreí débilmente, imaginando a Power causando caos en el departamento de aquí. ¿Menos insoportable? Eso suena raro, viniendo de ella. Dije, mi voz aún débil, pero con un toque de curiosidad. Deji se encogió de hombros, con una sonrisa que ocupaba todo su rostro. Sí, no me malinterpretes, sigue siendo un dolor de cabeza. Ayer se comió todo el ramen que había en la cocina y luego culpó a Aki. Aki. ¿Te imaginas? Soltó una carcajada, pero luego su expresión se suavizó, casi pensativa. Pero, no sé, desde que estás aquí en el hospital, me siento vacío. Como que me hace falta alguien con quien pelear o, no sé, con quien hablar de tonterías. Se rascó la mejilla, un poco avergonzado. Estoy más despistado de lo normal sin ti, ninja. Es raro.
Me sorprendí sonriendo un poco más, el calor subiendo a mis mejillas. Deji, despistado por mí. La idea era tan extraña, tan inesperada, que no supe cómo responder al principio. ¿Y yo? ¿En serio? Murmuré, mirando el yeso en mi brazo. Pensé que dirías que extrañas a Power o algo así. Deji se rió, dejando caer la silla al suelo con un golpe. A Power la soporto porque no me queda de otra. Pero contigo es diferente, ¿sabes? Eres mi ninja favorita, y sin ti, no sé, todo está como apagado. Se encogió de hombros, como si no supiera cómo explicar mejor lo que sentía. Había algo cálido en escuchar a Deji hablar así, como si mi ausencia realmente importara. Por un momento, me imaginé en ese departamento caótico, riendo con él, discutiendo con Power, tal vez incluso sintiéndome parte de algo. Suena divertido. Dije, mi voz suave pero más segura. Me alegra que estés con ellos. Aunque Power sea. Bueno, Power. Deji asintió, con una chispa juguetona en los ojos. Sí, exacto. Pero, oye, hablando de cosas importantes. Se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose más seria. ¿Cómo estás tú? Ese brazo, las vendas. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Porque, ¿sabes? Puedo traerte más manzanas o, no sé, takoyaki de contrabando. Guiñó un ojo, claramente intentando hacerme reír. Miré mi brazo enyesado, luego las vendas que cubrían mi abdomen. El dolor estaba ahí, sordo pero constante, como un recordatorio de la pelea. Pero no era solo el dolor físico. Era el peso de todo lo que había pasado el demonio, la visión de Máquina, los recuerdos de mi infancia. Sin embargo, por primera vez, no sentía que me estaba ahogando en eso. Estoy bien, supongo. Dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Duele, pero no es tan malo. Creo que estoy más cansada que nada. Hice una pausa, mirando a Deji a los ojos. Pero estoy contenta de que estés aquí. No sé qué haría sin alguien que se preocupe. Deji parpadeó, claramente no esperando mi sinceridad, pero luego sonrió, esa sonrisa grande y tonta que hacía que todo pareciera más ligero. Oye, no te pongas toda sentimental otra vez. Bromeó, aunque sus ojos brillaban con algo cálido. Pero en serio, ninja, no vas a librarte de mí tan fácil. Si necesitas algo, solo dilo. ¿Más manzanas? ¿Una almohada más cómoda? ¿O quieres que le dé un susto a Power para que se porte bien cuando salgas de aquí? Reí, un sonido suave pero genuino, y negué con la cabeza. Solo. Quédate un rato más, ¿sí? Dije, casi en un susurro, sorprendida por mi propia valentía. Eso es suficiente. Deji asintió, recostándose en la silla con una expresión satisfecha. Hecho. Pero solo porque eres mi ninja favorita. Cortó otro trozo de manzana y me lo ofreció, y mientras lo tomaba, sentí que el mundo, por un momento, no era tan aterrador. Hablamos un poco más, de cosas tontas, de cómo Aki se pasaba el día limpiando el desastre que dejaba Power, de cómo Nube había destrozado una de las cortinas del departamento. Y mientras reía, con Denji a mi lado, sentí que, tal vez, podía sanar. No solo mis heridas, sino también las partes de mí que habían estado rotas mucho antes. La luz del sol golpeaba con fuerza las calles mientras salía del hospital, el aire fresco de la ciudad llenándome los pulmones por primera vez en días. Mi brazo derecho seguía enyesado, pesado e incómodo, y las vendas en mi abdomen estaban cubiertas por una camiseta holgada que Deji había traído de quién sabe dónde. Caminaba despacio, todavía sintiendo el eco del dolor en cada paso, pero había algo liberador en estar fuera de esa habitación estéril. Deji iba a mi lado, con las manos en los bolsillos de su chaqueta desaliñada, silbando una melodía torpe mientras miraba a su alrededor como si la ciudad fuera nueva para él. Oye, Coveney, ahora que estás fuera, voy a tener que cuidarte, ¿eh? Dijo, con una sonrisa burlona, dándome un codazo suave en el brazo. Bueno. No quiero que mi ninja favorita se tropiece y termine de nuevo en el hospital. Rodé los ojos, sorprendida por la confianza que sentía al responderle. ¿Ce cuidarme tú? Repliqué, alzando una ceja y mirándolo de reojo. Ni siquiera sabes cuidarte a ti mismo, Deji. ¿Cómo vas a cuidar de mí? Mi voz tenía un toque juguetón, algo que no reconocía del todo en mí. Tal vez era el alivio de estar viva, o tal vez era simplemente Deji, con su forma de hacer que todo pareciera más ligero.
Denji parpadeó, claramente no esperando mi contraataque, y luego soltó una risa corta, rascándose la nuca mientras un leve sonrojo le subía a las mejillas. «Ouch, eso dolió», bromeó, aunque su sonrisa era más tímida de lo habitual. Vale, puede que tengas razón. Pero, oye, al menos sé dónde está el mejor puesto de takoyaki de la ciudad. Me reí, un sonido suave pero genuino, mientras seguíamos caminando por las calles grises. El bullicio de la ciudad, los autos, las voces de la gente, el olor a comida callejera era abrumador después de tantos días en el hospital, pero con Denji a mi lado, no me sentía tan perdida. Sus palabras de hace días, sobre el takoyaki, volvieron a mi mente, y antes de que pudiera decir algo, él se adelantó. Hablando de eso, dijo, deteniéndose en medio de la acera y girándose hacia mí con una sonrisa amplia. Prometiste que iríamos por takoyaki cuando salieras, ¿no? No te vas a librar tan fácil, ninja. Miré su expresión, esa mezcla de entusiasmo infantil y determinación, y sentí una calma extraña asentándose en mi pecho. Por una vez, no había un nudo de ansiedad apretándome el estómago. No había miedo de lo que vendría después, ni eco de las palabras crueles de mi infancia. Solo estaba Denji, y la promesa de algo tan simple como comer juntos. Está bien. Dije, mi voz suave pero firme, con una pequeña sonrisa curvándose en mis labios. Vamos por ese takoyaki. Pero solo si pagas tú, ¿eh? Denji se rió, dándose un golpe en el pecho. Trato hecho. Pero no te quejes si pido un montón, porque me muero de hambre. Me guiñó un ojo, y seguimos caminando, con el sol calentándonos la espalda y el ruido de la ciudad envolviéndonos. Mientras avanzábamos hacia el puesto de takoyaki, con Denji parloteando sobre cómo iba a pedir al menos 10 porciones y cómo Power probablemente se enfadaría si se enteraba de que no la invitaron, sentí algo nuevo. No era solo la ausencia de miedo, sino la presencia de algo más: esperanza. El aroma a takoyaki recién hecho llenaba el aire, una mezcla cálida de masa frita, pulpo y salsa que hacía que mi estómago rugiera. Estábamos sentados en un pequeño puesto callejero, bajo un toldo descolorido que apenas protegía del sol de la tarde. La mesa estaba llena de platos con bolitas doradas, y Denji ya iba por su tercera porción, devorándolas con un entusiasmo que casi me hacía reír. Yo, en cambio, luchaba con mi tenedor, sosteniéndolo torpemente con mi mano izquierda. Mi brazo derecho, atrapado en el yeso, me hacía sentir inútil. Siempre había sido diestra, y cada intento de llevarme un takoyaki a la boca terminaba en un desastre. El tenedor temblaba, y las bolitas rodaban por el plato como si se burlaran de mí. Esto es un desastre, murmuré, frustrada, dejando caer el tenedor en el plato con un suspiro. Denji, con la boca llena, levantó la vista y soltó una risita. Jaja, mira eso. Pareces un cachorro intentando atrapar una pelota. Se limpió la salsa de la barbilla y, sin previo aviso, tomó un tenedor, pinchó un takoyaki y lo acercó a mi boca. Anda, abre, ninja. No vas a dejar que estas bellezas se desperdicien, ¿verdad? Mis mejillas ardieron al instante, un sonrojo extendiéndose por mi rostro mientras miraba el takoyaki frente a mí. Denji, no tienes que. Balbuceé, pero él solo me miró con esa sonrisa tonta suya, insistiendo. No había burla en sus ojos, solo una calidez que me hizo bajar la guardia. Con un suspiro, abrí la boca, dejando que me diera de comer. El takoyaki estaba caliente, crujiente por fuera y suave por dentro, y mientras masticaba, no pude evitar sonreír un poco. Eso es, dijo, satisfecho, pinchando otro takoyaki. No soy tan malo en esto de cuidar, ¿eh? Guiñó un ojo, y aunque quise protestar, la verdad es que me sentía cómoda. Por primera vez, no me sentía patética por necesitar ayuda. Seguimos comiendo, él dándome trozos mientras parloteaba sobre cosas sin importancia como Aki había intentado cocinar algo elegante la otra noche y terminó casi quemando todo porque Power le metió agua al aceite, como Power seguía insistiendo en que era la reina del departamento. Yo reía, dejando que sus historias llenaran el silencio, pero una pregunta seguía dando vueltas en mi cabeza. Las palabras de Makima, su advertencia sobre la disciplina de Denji, pesaban como una sombra. No quería arruinar el momento, pero necesitaba saberlo. Denji. Dije, mi voz más seria mientras miraba el takoyaki en mi plato, ¿estás desobedeciendo alguna orden de Makima ahora mismo? Tragué saliva, sintiendo un nudo en el estómago. Digo, para asegurarme de que estás siendo disciplinado con sus órdenes.
Denji se quedó quieto, el tenedor a medio camino hacia mi boca. Sus ojos se desviaron hacia un lado, y por un momento, pareció atrapado, como si no supiera cómo responder. Luego suspiró, rascándose la nuca con una expresión mezcla de molestia y resignación. Bueno. Sí, algo así. Admitió, su voz más baja. Me dieron una misión para cazar a un demonio, nada del otro mundo, pero cuando me enteré de que estabas por salir del hospital, pensé, esa misión puede esperar un poco. Se encogió de hombros, intentando quitarle importancia, pero sus ojos evitaban los míos. Mi corazón dio un vuelco, y el eco de las palabras de Makima resonó en mi mente. Asegúrate de que Denji sea más disciplinado. El miedo, ese viejo compañero, regresó por un instante, apretándome el pecho. De Denji. Exclamé, mi voz temblando, no puedes hacer eso. Makima. Ella. Me dijo que te mantuviera disciplinado, y si estás ignorando una misión por mí, hice una pausa, sintiendo el pánico subir. Por favor, después de esto, ve a hacer la misión. Yo. Yo puedo irme a casa sola. Denji me miró, parpadeando, y luego soltó una risa suave, aunque había un toque de incomodidad en su rostro. Vaya, ninja, no te pongas tan nerviosa. Dijo, pinchando otro takoyaki y ofreciéndomelo. Está bien, iré a hacer la misión después de esto. Pero solo porque insistes, ¿eh? No quiero que Makima te mire raro por mi culpa. Hizo una mueca, como si la sola mención de Makima le diera escalofríos. Asentí, aliviada pero todavía inquieta. Tomé el takoyaki que me ofrecía, masticando lentamente mientras intentaba calmarme. Denji siguió hablando, cambiando el tema a algo más ligero, como si quisiera borrar la tensión. Oye, después de que termine esa misión, ¿qué tal si hacemos algo más? No sé, ir al cine. Dicen que hay una peli nueva de monstruos que está brutal. Su entusiasmo era contagioso, y a pesar de todo, una pequeña sonrisa volvió a mis labios. Ese suena bien. Dije, mi voz más tranquila ahora. Pero primero, la misión, ¿sí? Promételo. Denji levantó las manos en rendición, riendo. Prometido, ninja. Ahora come, que se enfrían los takoyakis. Me ofreció otro trozo, y mientras comíamos, el miedo se desvaneció un poco, reemplazado por la calidez de su compañía. Tal vez Makima seguía siendo una sombra en mi mente, pero con Denji aquí, riendo y dándome de comer como si fuera lo más normal del mundo, sentía que podía enfrentarlo todo. La puerta de mi departamento se cerró detrás de mí con un clic suave, un sonido que alguna vez me habría hecho estremecer, como si marcara el inicio de un silencio opresivo. Pero hoy, mientras dejaba mis llaves en la mesa pequeña junto a la entrada, no sentí ese peso. Mis pasos eran lentos, todavía torpes por el dolor residual en mi cuerpo y el yeso pesado en mi brazo derecho, pero no había ansiedad en ellos. Caminé hasta el sillón viejo en la sala, con su tela desgastada y un cojín aplastado, y me dejé caer en él con un suspiro. Una sonrisa tonta se dibujó en mi rostro, una que no podía controlar, y por primera vez, no me importó. El departamento estaba igual que siempre, pequeño, desordenado, con una lámpara que parpadeaba de vez en cuando y una ventana que dejaba entrar la luz grisácea de la ciudad. Antes, este lugar me habría aplastado. El silencio, el eco de mi propia respiración, el vacío de no tener a nadie. Siempre me recordaban a esa casa fría de mi infancia, a las noches en las que me acurrucaba bajo una manta raída, deseando desaparecer. Pero ahora, sentada en el sillón, con las piernas cruzadas y el brazo enyesado descansando en mi regazo, ese silencio no me dolía. Era solo silencio. Cerré los ojos, y las imágenes del día pasaron por mi mente como una película borrosa de Ji dándome de comer takoyaki con esa sonrisa tonta suya, su risa cuando le dije que no podía cuidarse ni a sí mismo, el leve sonrojo en sus mejillas cuando lo pillé desprevenido. Incluso la sombra de Makima, sus palabras sobre la disciplina, parecía más lejana ahora, menos intimidante. Prometido, ninja, había dicho Denji, y aunque sabía que él estaba yendo a cumplir con su misión, la calidez de su promesa seguía conmigo. Por primera vez, no me sentía sola en este departamento. No del todo. Mi mano izquierda jugó con el borde del yeso, trazando su superficie áspera mientras mi sonrisa crecía un poco más. Eres mi primer amigo, Denji. Las palabras que le dije en el hospital resonaban en mi cabeza, pero no con vergüenza, sino con una especie de orgullo tranquilo. Había sido valiente al decirlas, y él no se había reído de mí. En cambio, se quedó. Me cuidó.
Me hizo reír. Y ahora, aquí, en este sillón viejo, sentía que algo en mí estaba cambiando. No era una transformación grande, no era como si de repente fuera una persona nueva. Pero era suficiente. Era un comienzo. El silencio del departamento, que antes me habría envuelto como una manta de plomo, ahora era solo un fondo tranquilo. Podía escuchar el zumbido lejano de la ciudad a través de la ventana, el tic-tac de un reloj barato en la pared, el latido lento de mi propio corazón. Y por primera vez, no necesitaba llenar ese silencio con miedo o recuerdos dolorosos. Me recosté en el sillón, dejando que mi cuerpo se relajara, y mi sonrisa tonta se suavizó en algo más calmado, más real. Estoy bien, pensé. Por ahora, estoy bien.